son 150 millones de soles más. La reparación por el proyecto Chacas son 65 millones, el pago de impuestos a la SUNAT son 450 millones y me parece que no se ha tomado en cuenta los 8 millones de dólares, que son más o menos 25.2 millones de soles del reconocimiento de la responsabilidad, que podríamos sumar a esta cifra. ¿Eso fue en el 2017? En el 2000, de parte de los sobornos, sí, ¿no? Y que ya, eso está en el párrafo de abajo donde se menciona que será dinero incautado, digamos, que en cuentas bancarias o inmuebles. Y ¿no? los embargos, además, a la empresa que constituyen 60 millones más. Exacto. De dólares. Si me permite, hay algo que debe conocerse. La ley 3737 señala que para darle beneficio de poder concursar o participar en licitaciones públicas a una empresa que colabora, puede pagar su deuda tributaria hasta en 10 años. Acá la deuda tributaria lo va a hacer de golpe. Es decir, con la venta de Chacas va a pagar la totalidad de los impuestos adeudados. Exigibles a la fecha. De lo contrario, no se le va a levantar la restricción que tiene. Por un lado, y además la ciudadanía debe saber que el Congreso hizo muy bien en aprobar esta ley 3737 porque incorporó la colaboración eficaz de empresas. Y esto es lo que ha permitido el acuerdo con la empresa Odebrecht y ha tenido un efecto dominó. Ya OAS ha dicho públicamente que se somete a un proceso de colaboración eficaz. Tengo entendido que hay otras empresas pero que siguen el mismo camino, pero que no lo hacen. Andrade Gutiérrez, por ejemplo. No te puedo dar ninguna pista porque estoy bajo la reserva. Pueden ser empresas nacionales o extranjeras. ¿Pero estoy en la pista yo? No te puedo, mil disculpas, pero estamos bajo la reserva en ese sentido. Nosotros podemos hablar de la empresa Odebrecht, o en este caso la empresa OAS, porque voluntariamente han decidido hacer público su decisión de someterse a esta colaboración. Otra condición, perdóneme Silvana, la dejo responder enseguida, otra condición que entiendo impone la ley es que haya activos disponibles para cumplir con la reparación legal, con la reparación civil. ¿Esto es correcto? Es decir, la empresa tiene que ser una empresa que pueda, digamos, a través de ese acuerdo, generar recursos para reparar el daño ocasionado al Estado. Pregunto porque en el caso de OAS aparentemente no habría activos disponibles y esa es una diferencia con Odebrecht. Y este va a ser el proceso de negociación. Ya hay una propuesta, la tengo que mantener en reserva porque el primer problema que se plantea es el que acabas de mencionar, pero en un proceso de negociación se crean alternativas, surgen propuestas y creo que vamos a lograr garantizar ese pago. Y ahí Mávila, solamente para añadir, no es una condición de la ley, ¿no? Que para que se someta a un procedimiento de colaboración eficaz y para que asegure el tema del pago de la reparación civil que cuente con algún activo, eso digamos no lo menciona la ley. Sí es parte del proceso de negociación y sí le podemos comentar que de la experiencia con Odebrecht lo que sí hemos hecho es pedir los estados financieros de la empresa para ver cuáles son sus flujos futuros, con qué contratos cuenta, no solamente los estados financieros de las empresas en el Perú, sino también hemos tratado, digamos, con la matriz. También hemos tratado con la matriz, ¿verdad? Porque el acuerdo, además, con el que estamos firmando con la empresa Odebrecht, lo firma CNO, la matriz de Brasil, ¿no? En el caso de OAS, la matriz podría también suscribir un acuerdo de ese tipo, es decir, avalar la capacidad de pago de una eventual reparación civil. Por supuesto, claro. Van a tener que ser ellos. O sea, definitivamente ellos van a garantizar el futuro pago de la reparación civil que salga de la ley 3737. No se va a exonerar a OAS del pago de reparación civil porque no cuente con activos en el país. De ninguna manera. Si no, no llegaremos a un acuerdo con ellos. De ninguna manera. Aún cuando entreguen todas las pruebas, cuando declaren todos los funcionarios y nos den todos los correos encriptados, no se exonera del pago de una reparación civil a la empresa, ni a ninguna de otras que se quieran acoger a la colaboración. De ninguna manera. Además, estamos obligados por la ley a fijar el monto de reparación civil. Nosotros hemos actuado dentro del marco de nuestra autonomía y bajo el amparo de una política pública que esté en la ley 3737 que te señala cómo debes de intervenir, ¿no?,
a las empresas que a través de sus directivos han cometido actos de corrupción. Por eso hacemos votos para que el status quo de esta ley se mantenga, porque ha sido beneficioso y está dando resultados. Hay un cúmulo de información que ya está siendo organizada y preparada por la Fiscalía para ser utilizada en sus casos. Sí, ahí solamente para añadir que la importancia de estos acuerdos corporativos que incluyen a las empresas y a los colaboradores, sus exfuncionarios que participaron en estos actos corruptos, es casualmente porque los funcionarios de aquella época son los que pueden contar cómo sucedieron las cosas, brindar la información, los dichos, los testimonios, pero la empresa es la que tiene la información documental. El papel. El papel que va a acreditar esos dichos de esos colaboradores. Por eso es tan importante que esto se maneje en paquete, porque así tenemos el dicho y el documento que corrobore ese dicho. Al final del comunicado, OAS dice, el objetivo de la nueva gestión es concluir los acuerdos y seguir con los negocios, invirtiendo en el área de compliance y actuando de forma ética, transparente e íntegra. El interés de OAS es seguir contratando con el Estado peruano, como ha ocurrido con Odebrecht. Ese tema no se ha tratado aún. Es lo que ellos han realizado el miércoles pasado en el Consulado de Sao Paulo, es manifestar su solicitud de acogerse al proceso de colaboración eficaz. Se ha firmado un acta en ese sentido. Recién estamos en la primera etapa. Quería compartir con los televidentes información sobre la importancia que tiene OAS. El fiscal Vela nos decía el otro día que después de Odebrecht es la segunda empresa con mayor participación en este mercado. Digamos, en el mercado donde se trabajaba a través de sobornos para poder hacerse de contratos de obras públicas. En esto estamos de acuerdo. ¿En qué porcentaje, dirían ustedes, participó OAS y en qué porcentaje Odebrecht? ¿Cuán importante es en esta repartición de la torta el papel de OAS? Hasta el momento nosotros hemos identificado 17 proyectos en los que había participado la empresa Odebrecht y en la empresa OAS más o menos como en 5 proyectos que habría participado, digamos, a nivel nacional. Las otras están por debajo de eso. Las otras están por debajo, Las de otras las brasileras, ¿no? Claro, y una nota importante que tenemos también, alguna información que hemos recabado el día de hoy, delación, el ex jefe del sector de coimas de OAS ha revelado, para que ustedes sepan, entre los años 2010 y 2014, que la constructora recurrió a sus proveedores y subcontratistas para desviar fondos destinados a pagos ilícitos, realizar aportes de campañas políticas, sin que el nombre de la empresa apareciera. En el Perú, la SUNAT ha detectado facturas fantasmas OAS por servicios inexistentes por más de 32 millones de soles. Esta es información aparecida en el diario La República y me parece que aquí sí tenemos algunos pictures para que ustedes tengan una idea de la magnitud y la importancia que tendría este acuerdo. Ahora sí vamos con esas cifras gruesas que nos pueden hablar de la importancia de que esto continúe. Vamos a ver eso. ¿Me ayudan, por favor, los señores del switcher, si fueran tan amables? Ese es el comunicado de OAS. Sigamos, por favor. 32 millones en facturas fantasmas en la contabilidad de OAS. Detectó la SUNAT en Lima. Atención. Y, bueno, sabemos que OAS está mucho más vinculada a proyectos de carácter municipal. Y ¿No es regional, así? ¿no? Claro, la gestión de Castañeda y la gestión de Villarán. Y a Curiotito también. Y a Curiotito también en el Cusco. 6,1 millones se desviaron de línea amarilla vía Parque Rímac en contratos ficticios. Contratos ficticios. Otra información importante para entender la magnitud de la corrupción a la que llegó OAS en nuestro país. 2,5 millones en dinero en efectivo fueron introducidos de contrabando al Perú por los doleiros entre los años 2010 y 2014. ¿Es el último? Esos son todos. Cabe decir también que existe un caso muy importante, además de los casos de Odebrecht y de OAS, que es el caso del Club de la Construcción, ¿no? Y en ese caso hay más de 20 proyectos y hay 14, 15 empresas. De derogarse la norma, ¿también peligraría la situación del Club de la Construcción? A mi juicio, sí. ¿Cuánto dinero calculan ustedes? No les voy a pedir cifras exactas porque eso es un trabajo técnico que sé que les ha tomado muchísimo tiempo, llegar a la cifra de Odebrecht, pero quizá, digamos, gruesamente, ¿cuánto dinero podría dejar de percibir el Estado por reparación civil si es que afectáramos el proceso que hemos emprendido para negociar con estas empresas?
En el caso de Odebrecht hemos visto el cuadro. En el caso de OAS, ¿a cuánto podría ascender proporcionalmente? ¿A la mitad? ¿A la tercera parte? Lo que pasa es que no podemos aventurarnos. Yo no sé, pero por lo menos a una cuarta parte. Sí, por el nivel de inversión, digamos, de intervención por las dimensiones, sí. en y en el caso mercado. del Club de la Construcción. Ahí está por verse, porque son 20 proyectos y hay unas fórmulas específicas. Claro, y si traducimos ese dinero en todos los beneficios que podría recibir nuestro país en inversión pública y en atención, por ejemplo, de los problemas que tenemos de toda índole, creo que vale la pena, ¿no? Esa es una, a propósito de la finalidad o a qué se va a destinar ese dinero en la reparación civil. En la actualidad, el dinero que se recibe por reparación civil ingresa al Tesoro Público y sería bueno una reforma legislativa para que se puedan construir hospitales, postas médicas, de tal manera que la población pueda evidenciar físicamente, ver, digamos, el resarcimiento, ¿no?, los efectos delito. Directos, ¿no? Sí, claro. Ahora, la norma actual sobre reparaciones civiles, una vez cobrada la reparación civil, sí destina un porcentaje del mismo a la entidad que ha sido agraviada, ¿no? O sea, lo que se recupere va a ir al Gobierno Regional de Cusco, va a ir a la Municipalidad de Lima, a donde corresponda, ¿no?, dependiendo del proyecto. ¿Va a haber reparación civil por el dinero que han ingresado estas empresas a la política peruana a través de las campañas? También. Sí. Ese es un tema, digamos, primero que está en investigación. Hasta la fecha no forma parte de ningún acuerdo, ¿no? Pero en el caso que se determine que hay responsabilidad por este financiamiento de campañas, si hay una responsabilidad penal y hay generación de daño, entonces sí se va a fijar un monto de reparación civil definitivamente, ¿no? Muy bien, les agradezco a ambos su presencia en el programa, gracias por esclarecer esto y bueno, estaremos siempre al pendiente porque la historia recién comienza. Y el trabajo también recién empieza. Gracias. Gracias, Manuel. Hacemos una pausa y vamos a regresar con el congresista Gino Costa de la Bancada.